son muchas, no podría condensarlo en una sola, pero tendría que ser fantástica. Fantástica, no en el sentido literal de la palabra, sino por la capacidad que tiene su trazo de sorprender al lector, ¿no? La primera vez que leí a Juan José Arreola, pensé que un texto tan pequeño no me iba a dar tanto, ¿no? Y ciertamente la experiencia fue completamente distinta. Recuerdo haber leído El Sapo, un texto breve de su bestiario, y fue cuando descubrí que no tiene que ver nada la producción extensa de un escritor con su poética, ¿no? Con el motivo que tiene para tomar la pluma y escribir. Entonces fue también un grato descubrimiento, porque digamos que de cierta manera Arreola fue de los escritores que me dieron mis primeras lecciones, ¿no? Primero que nada fue derribar este mito de creer que para ser un buen escritor hay que escribir mucho. La obra de Juan José Arreola en general es breve, ¿no? Podríamos decir que es breve comparada con la de otros escritores que incluso fueron alumnos suyos, como José Emilio Pacheco o Carlos Fuentes. Pero creo que en realidad lo que inyecta de vida a su obra es precisamente la manera en la que juega entre la realidad y la ficción. Entonces me parece que también su obra es toda una nueva creación en torno a lo que comprendemos por fábula, y creo que esa es una de las cuestiones más interesantes que la obra de Arreola puede arrojar en términos de estudio, ¿no? De qué manera él logra refrescar estos textos que conocemos como fábulas. Entonces me parece que desde ahí podemos percibir claramente una de las direcciones de su manera de interpretar el mundo, ¿no? Creo que tendría que ser sin lugar a dudas El Bestiario. ¿Por qué? Porque me encanta también la manera en la que trabaja este término, ¿no? Recordamos la palabra bestiario y nos vamos a aquellos primeros bestiarios mitológicos, ¿no? Los bestiarios, claro. Entonces, de cierta manera, Arreola retoma, ¿no?, estas estructuras conocidas por el público en general y las transforma completamente, ¿no? Bestiario me gusta porque expresa esta manera íntima en la que Arreola se relaciona mediante la observación y la contemplación con las cosas y los seres que habitan el mundo, ¿no? Y lo hace en realidad con un lenguaje que puede interpretar cualquier persona. Y hablo desde un niño de primaria hasta un estudioso de la lengua española, ¿no? Entonces, en ese sentido me resulta confiable decir que la obra de Arreola es en realidad una escritura universal, ¿no? ¿Por qué? Porque accedes a él de una forma muy sencilla. Su escritura se presenta como una morada que te abriga, ¿no? Entonces me parece que cuando un escritor escribe con esa generosidad, con esa humildad con la que escribe Arreola, es muy fácil prendarte de él, ¿no? Y tratar de indagar un poco más qué ocurrió con este personaje. Entonces, una vez que también descubres un poco de su biografía, te das cuenta que parte de esa sencillez que hay en su escritura tiene que ver también con su forma de vida, ¿no? Hay muchas anécdotas en torno a Arreola. Se dice que era un gran orador, ¿no? Y que en realidad le debemos los talleres literarios a él,
¿no? Y pues bueno, basta decir que fue el formador de todos estos escritores que hemos platicado ahorita, ¿no? Incluso a varios de ellos les llegó a publicar sus primeros textos y me parece ejemplar porque por ahí decía un escritor, es que en México a los escritores no comparten, son huraños y mucho menos le van a dar consejo a un nuevo escritor. Y dice que en realidad eso era algo que se apreciaba mucho en un escritor como Arreola, ¿no? Que él fue el que comenzó esto y que aparte no cobraba un peso por los talleres, ¿no? Entonces me parece que es un escritor total porque no se queda solamente en el terreno de la palabra. Recordemos que gracias a él existe la colección Breviarios del Fondo de Cultura, gracias a él existe la Casa del Lago, hoy llamada Juan José Arreola en su honor. Fue periodista, tuvo un programa de televisión que si bien nosotros tal vez ya no alcanzamos a ver o no recordamos, nuestros abuelos, nuestros padres lo vieron, ¿no? Y sabían quién era Juan José Arreola, tal vez no por sus libros, pero sí por toda la labor cultural que realizó a través de la televisión, ¿no? Entonces, estamos hablando de un personaje que no solamente se encargó de escribir, sino que llevó la escritura a muchas facetas y de diferentes maneras, ¿no? Fue corrector de estilo, fue director de revistas, entonces estamos hablando de un personaje que circuló los diferentes oficios de la vida, ¿no? Digo, desde ser tepachero, me encanta contar esta anécdota porque resulta que él y su familia vendían tepache, entonces él hizo un eslogan para el tepache y el eslogan decía más o menos así, más fresco que una ola, tepache Arreola, ¿no? Entonces es en realidad una lección bien importante para todos los que nos dedicamos a lo cultural, descubrir que el escritor tiene que ser una figura accesible y creo que Juan José Arreola lo era, incluso en su pueblo, ¿no? Hoy llamado Ciudad Guzmán, pues había alguna fiesta, háblenle a Juanito, ¿no? Que Juanito es el que sabe hablar muy bien. Entonces, esta cercanía con el pueblo me parece que también aparece en su escritura, ¿no? Y creo que es memorable recordarlo, leerlo este año que es su año, ¿no? Así como 2017 fue el de Juan Rulfo, pues ahora es el de Arreola, ¿no? Y vale la pena preguntarnos qué tan accesibles nos tornamos nosotros hacia su escritura, ¿no? Digo, él se nos ofrece abierto, entonces pues habría que abrirnos nosotros también a él, ¿no?